Bueno, Dios te bendiga más a analizar el libro de Job, capítulo 1. En el video anterior terminamos de analizar el libro de Esther, ahora vamos a empezar con el libro de Job, que es el que le sigue. Y bueno, de hecho hablamos un poquito en el video anterior del libro de Job, del capítulo 1. El pasaje se llama Las calamidades de Job. ¿Quién era Job? Job era una persona que vivía en Oriente, ¿verdad? Era un creyente. Eh, Esto es algo personal que voy a decir. Pienso que Job era descendiente de Abraham. Porque la historia de Abraham dice que Abraham manda a sus hijos al oriente y Job vivía en el oriente, entonces debe ser descendiente de Abraham, porque además cree en Dios. Algunos dicen que Job era el patriarca, era el patriarca de los asiáticos, los que tienen los ojos chiquitos, más bien cerrados, chiquitos no cerrados. Algunos dicen eso, que Job era el patriarca de todos ellos, de los que son así, de los chinos. Bueno, entonces, primer pasaje se llama las calamidades de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso y dice para todo el mal. Entonces aquí dice que el mismo Dios dice que Job era perfecto, pero ¿por cuánto tiempo? Es decir, la historia me va a entender que Job se portó bien por un lapso de tiempo hasta que empezó a pecar, a hacer mal las cosas. Versos nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 vientres de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquí el varón más grande que todos los orientales. Oriente. ¿Dónde está Oriente? Oriente, bueno, una cosa es Medio Oriente y otra es el Lejano Oriente. Algunos dicen, como le dije, que este Job era el patriarca de los chinos, que vivía allá por China. Bueno, realmente no, es una conclusión mía. La escuché de Diamond, pero yo concluyo que Job era descendiente de Abraham nada más. Bueno, entonces, Oriente, ¿qué es Oriente? Oriente es la India, China y esas cosas. Pakistán. Ahí, bueno, pero bueno, para saber más así, pues tendríamos que investigar por internet exactamente dónde queda la tierra de Uz. Bueno, llevan sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera así todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás Jehová. Dijo, de la tierra de andar por ella. Entonces, aquí Job en este punto de la historia, en este verso, el 6 ya Job estaba pecando. O sea, fue recto y perfecto y todo por un tiempo hasta que empezó a pecar. Hasta que empezó a equivocarse, no dice cómo. Algunos dicen que Job empezó a robar, ¿verdad? Dicen, algunos, yo escuché una prédica que Job empezó a robarle a sus vecinos tierras, ¿verdad? Y por sí tenía mucho y empezó a quitarle un poquito a cada uno. Dicen eso algunos. Yo concluyo que Job pues también pecó en su corazón con las mujeres. Bueno, entonces, verso 8, y dijo que Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como en la tierra. Varón perfecto, recto, y recto, temeroso y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos es la bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Bueno, entonces aquí vemos que pues Dios prácticamente le entrega a Job al diablo para que lo atormente, ¿verdad? No para que se lo lleve, para que lo atormente. Como le dije, el texto me va a entender que Job empezó a pecar. Fue recto y perfecto, sí. Dice la palabra que, o sea, si te, de hecho hay un versículo que habla exactamente de esto, que si tú eres correcto, que si eres perfecto, perfecto en todo contacto, no te va a pasar nada. Por lo tanto, aquí Job debió haber pecado.
para que Dios para que Dios lo entregara a Satanás, porque eso fue lo que pasó, Dios lo entregó para atormentarlo. ¿Y qué obtuvo de eso? ¿Qué posibilidades? Porque Job se portó bien, reflexionó y pidió perdón a Dios. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, a pesar de que el diablo estaba atormentando a Job, la presencia de Dios estaba ahí, pues Dios permite que pasen esas cosas. Aquí es interesante, apenas me estoy dando cuenta, que en la tribulación Dios está ahí con nosotros, su presencia está con nosotros a pesar de todo. No es necesario, claro que no, pero aquí, de hecho me acabo de dar cuenta de eso, de que dice, pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema en tu propia presencia, contra ti en tu misma presencia. Entonces, en la tribulación, la enfermedad, la prueba, Dios está ahí, la presencia de Dios está ahí. Pero entonces, este, entonces, pero también concluyo que no es necesario que Dios nos reprenda o nos atormente. Este, aquí Job pecó, o sea, y creo que su pecado era la avaricia, que no es malo tener, pero empezó a robar a sus vecinos. Eso me va a entender el texto. Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los críos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fue Dios que del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los críos a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte noticia. Entonces aquí lo que pasa es que pues ya Dios había entregado a Job, a Satanás, para que lo atormentara por su pecado, recordemos. Y esto es una conclusión mía. Bueno, también escuché otros pastores que Job empezó a pecar, que empezó a robar, que su pecado principal era la avaricia. Tenía tanto que empezó a desear cada vez más. Y eso lo llevó a robar a sus vecinos tierras, a hacer fraude. Y por eso Dios lo reprendió. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y lloró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, su nombre de Jehová bendito. Entonces no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, a pesar de eso, de hecho, qué interesante, porque lo más duro que le pasó a Job fue perder a sus hijos. ¿Verdad? A pesar de eso, Job no, pues no se fue, no dejó a Dios. Me refiero a que no se convirtió a otra religión ni buscó una solución a otros dioses, simplemente empezó a pasar su duelo. Y acá prácticamente el capítulo 1 de Job. Este, pues como le digo, algunos pastores dicen eso, que Job empezó a pecar y que por eso Dios lo reprendió, ¿verdad? De hecho, hay un verso que viene en un salmo, pero también lo dijo Pedro, que dice, que trata de eso, no recuerdo bien el verso, que dice que si te portas bien, te veré bien siempre. Si quieres ver frutos buenos, refrénate la lengua de mal y tus labios no del regaño. Apárate de mal, dice el hombre, que la paz y síguela. Entonces es posible ser feliz todos los días. La Biblia lo dice, pero como Job le iba muy bien, le ganó a la avaricia, o sea, le iba bien y estaba bendecido y todo, y empezó a desear cada vez más propiedades, más dinero, empezó a robar, a hacer fraude. Están las consecuencias. Bueno, entonces, como conclusión principal, como digo, Job sí pecó, por eso Dios lo entregó para ser atormentado. Sí pecó, Job sí pecó,
¿verdad? Porque la historia de Job nos dice, o sea, así, de cuando yo leí el libro de Job, digo, bueno, ¿cómo es que Dios lo atormentó si no hizo nada? Y luego pasaron los años y me di cuenta que otros padres decían que Job sí había pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho hice una prédica específicamente de Job ahí en TikTok, a veces la revisan. Este, y bueno, entonces era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Este bendiga.